Bueno, bienvenidos nuevamente a este episodio de Landcast. Aquí precisamente tenemos un nuevo invitado, una persona que primero admiro mucho y segundo que le tengo muchísimo cariño porque también lo conozco hace muchos años. Y se trata nada más ni nada menos que un tipo multiestudiado, ¿no? Porque es diseñador industrial, además de eso es piloto comercial de helicóptero y pues se le quedó cortico, entonces dijo, también voy a ser piloto privado y comercial de avión. Es el capitán Andrés Correa. Capi, ¿cómo vamos? Hola, buenas noches a todos. Solanka, ¿cómo vas? Ah, bien, hermano, todo muy bien. Hombre, contento de tenerte por acá porque nos va a permitir hacer, pues conocer un poco sobre muchas áreas de las cuales nosotros no conocemos, pero que han sido de alto impacto en las últimas décadas en el mundo. Y para entrar en materia un poco, yo a Andrés lo conocí en la escuela de aviación. Y de hecho nos hicimos buenos amigos porque pues éramos los más grandecitos de la clase y además de eso pues teníamos un trasfondo digamos entre comillas parecido porque yo había estudiado ingeniería y él había estudiado diseño industrial y eso lo lleva a uno primero pues a una rigurosidad de pronto con en cuanto a medidas, en cuanto a como a cierto a la búsqueda de la exactitud en muchas cosas. Y eso a diferencia de muchos de los pilotos, pues que ellos lo aprenden, nosotros ya veníamos con ese trasfondo. Eh, Andrés, cuéntanos un poquito cómo llegas tú de ser ingeniero industrial a decidir, voy a volverme piloto de helicóptero. Diseñador industrial. Diseñador industrial, perdón. Bueno, pues realmente yo toda la vida quise ser piloto desde muy chiquito y bueno, la idea mía era presentarme a la Fuerza Aérea Colombiana. Me presenté en el 96 cuando me iba a graduar del colegio y era la primera promoción donde la Fuerza Aérea aceptaba mujeres. Entonces eran una cantidad de gente. Conmigo se presentaron 6.500 personas a nivel nacional Wow. y llegué hasta los últimos 110. De los 110, escogían 60 hombres y 30 mujeres. Ya estando en la última etapa, por decirlo así, en un segundo examen médico me encontraron una escoliosis, que es una desviación pequeña en la columna, y me pude haber parado mal en la radiografía, etcétera, etcétera. Y pues como en esa etapa realmente ya entran los que tienen la palanca, entre comillas, más uno o dos o tres de meritocracia, entonces hasta ahí llegó mi proceso. Mm, Después, pues ya que no pude entrar a la Fuerza Aérea, entonces estuve mirando otros campos y a mí siempre me gustó mucho la parte de crear, la parte de inventar, la parte creativa. Entonces, eh, empecé estudiando ingeniería mecánica realmente, hice 4 semestres y no me gustó mucho el perfil del ingeniero mecánico, pero después ya en el mismo edificio donde estudiaba ingeniería mecánica, quedaba diseño industrial. Entonces, ahí ya empecé a ver como la esencia del diseño, qué era lo que hacían, cómo lo hacían, eh, las cosas que hacían y que diseñaban. Entonces, pues me gustó mucho esa parte. Me cambié como para diseño sí la termino y ya después, cuando termino ya diseño industrial, me vuelve a entrar ese deseo y ese sueño que siempre tuve para ser piloto. Entonces, pues hice ciertos proyectos en diseño industrial que me otorgaron, por decirlo así, empezar como a juntar dinero y de todo, y después con otras ayudas familiares. Entonces, pues ahí pude estudiar la carrera como aviación. Mm, Y, y ya desde que empiezo la aviación, pasaron unos 2 años más o menos en que no pude estar vinculado a la aviación como tal, como un empleo, y ya entrando casi al tercer año, encuentro mi primera oportunidad en la aviación
y ahí ya tuve más o menos unos 10 años de experiencia corrida volando helicópteros. Ya hace 2 años, hace más o menos unos 2 años, en el 2019, estudio y saco la licencia como piloto privado y piloto comercial de aviones. Y pues ya también fue algo que se me presentó en la vida de una manera como muy, muy asequible en el modo de que se me dieron las cosas, porque nunca pensé en ser piloto de avión, jamás. Yo solamente dije, no, yo soy piloto de helicóptero y no más, pero la vida me presentó esta oportunidad y entonces pues la agarré fuerte de la mano, no la dejé escapar y realmente me convertí en lo que se llama un aviador completo, porque pues puedo volar lo que me pongan. Mis amigos me dicen Murdoch, el de los magníficos, que porque vuelo cualquier cosa que me pongan. Sí, 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 claro. Los Magníficos, tremenda serie, hermano. La película a Sí, mí me gustó, yo no sé por qué no hicieron otra. Qué embarrada. Yo creo que no les fue sí, bien buena, en- buena. Sí, porque los elementos principales los rescataron bien. Estuvo muy buena, lástima. Esa serie me encantaba. Oye, Sí, Andrés, y bueno, durante esos 10 años de experiencia, estamos incluyendo evidentemente tu paso por Afganistán, ¿correcto? correcto. Bueno, en ese paso por Afganistán, eh, pues nosotros siempre nos imaginamos la guerra de Afganistán como un conflicto, si no es puramente estadounidense, vendría siendo como más que todo de la OTAN. Correcto. ¿Cómo llegan las empresas colombianas allá o por qué o haciendo qué? Bueno, ese proyecto de Afganistán se dio porque una empresa colombiana, ¿puedo decir nombres o no? Lo que quieras. Bueno, una empresa, la segunda empresa más grande aquí de Colombia de helicópteros, que se llama Vertical de Aviación, concursó para ganarse un proyecto, una licitación para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos allá en Afganistán, volando los helicópteros Mi-17 y 171, que son los helicópteros rusos grandes. Entonces, se ganan ese contrato y ellos inmediatamente empiezan a hacer una convocatoria de pilotos eh, con ciertas características, pues que dominaran, pues que hablaran inglés, que tuvieran ya cierta experiencia de vuelo, y eso nos llevan a que más o menos unos 50, 55 tripulaciones de vuelo estuviéramos allá en Afganistán. Wow, Mm, Realmente el proyecto en el que yo estuve fueron varios proyectos, yo estuve en todas las etapas de los proyectos, había uno que se volaba con Fluor, que Fluor es una empresa de unos senadores americanos que manejan toda la logística de las bases militares en donde se encuentran las tropas militares de los Estados Unidos. Y después pasé a otro proyecto que era directamente volando con el Departamento de Defensa, que ese era solamente carga, volar carga. En el proyecto de Fluor sí volábamos con gente y también como ya tenía cierta experiencia y todo esto, me mandaron también para otro proyecto para volar. Yo volé casi con todas las fuerzas, volé con el FBI, volé con la CIA, volé con el Army, con la Fuerza Aérea. Con los únicos que no realmente no volé fueron con los Navy, con la Marina, pero de resto con casi todas las fuerzas militares Andrés, estuve desempeñándome como contratista, ok. porque ellos lo que hacen es que entran, buscan contratistas para desarrollar ciertas misiones. Bueno, y te hago una pregunta. O sea, ¿tú ya estabas chequeado en MI en ese momento o ellos aportaron el entrenamiento o cómo hicieron eso? No, realmente yo ya estaba volando en la empresa MI y, y volé aquí en Colombia para el ejército y para la Marina. Volé con ellos más o menos unos 6, 7 meses antes de que me seleccionaran para viajar a Afganistán. Ok. Hermano, bueno, y estando allá en mitad de ese conflicto que es como cuando uno se mete en la pelea de dos personas ajenas, que Sí, es muy extraño. Uno llega, mete la cabeza como que, bueno, ¿qué está pasando acá? En el desarrollo de esas cosas, pues de todo ese tiempo, ¿cuánto tiempo estuviste ya? 4 años. Bueno, durante estos 4 años,
¿Qué experiencias o qué cosas viste, sentiste o te tocó que todas de las que nunca te imaginaste estar en esa situación o que de pronto dijiste, ah, jue madre, esto es lo que yo no quería que pasara? ¿Qué pasó fuera de lo común? ¿Cómo te inauguraste? Bueno, pues realmente los pilotos que estábamos allá éramos divididos en dos. Eran exmilitares, pilotos de Fuerza Aérea y Ejército, y los comerciales, los civiles, ¿sí? Entonces, pues bueno, digamos, para los militares y eso no fue a veces tan caótico en donde estábamos y en las cosas que nos tocaba hacer en las misiones y el vivir diariamente, porque nosotros vivíamos en bases militares. Entonces, por ese lado, para ellos se les facilitaba un poco más el asunto. Para nosotros los civiles, sí golpea un poco, porque pues uno no está acostumbrado, digamos, a esa vida militar, a vivir en carpas, a estar en contacto día y noche con las fuerzas militares, vivir como soldados y todo eso. Entonces, bueno, eso de pronto era un poco ¿Qué fue pesado. civil ahí en la mitad de eso? ¿Que te tocaron un par de veces que te ordenaban a lo militar o siempre o cómo? No, realmente no, pues porque uno estaba como dentro de su núcleo de su empresa, ¿cierto? Obviamente sí teníamos que tratar con militares y todo porque eran los que nos entregaban las misiones y los que nos explicaban las misiones y la parte de seguridad y a veces volábamos con helicópteros escoltas que eran los Apaches y los Kiowa, que eran los que limpiaban las zonas antes de que uno entrara porque llevábamos suministros o llevábamos armamento y cosas así. Entonces, bueno, esa primero es como la parte que lo toca a uno primero, es el vivir allá, el uno de ese, sin ser soldado, volverse un soldado realmente. Y luego, pues sí, ya pasaron ciertas cosas que no fueron muy chéveres, casi me matan 3 veces, pero ni siquiera estando en el aire, o sea, era mejor estar volando que estar en tierra, porque allá las bases las atacan mucho. Ellos utilizan rockets y utilizan eh, lo que se llaman RPGs, Ujú. entonces atacan mucho las bases con eso y una situación bien difícil que tuve fue que me tocó la toma talibán a una base en la que yo estaba, que se llamaba Salerno. Entonces, que esa quedaba cerca a la frontera con Pakistán y un camión bomba con 10 toneladas de explosivos, era todo un camión entero, era una sola bomba, y el tipo llega y se inmola contra las fortificaciones que hace la estructura que limita la base, y por el roto que crea, por el cráter que crea, se meten 14 talibanes que venían en una van. Ese fue un atentado muy, muy feo, fue un golpe duro para las fuerzas militares, eso nunca salió en noticias ni nada. Yo, Eh, yo aquí me tomé, perdón, el atrevimiento de buscar, por ejemplo, algo para compararlo con lo que muchas personas somos, pues, como más familiares, y es la bomba del DAS. Y la bomba del DAS, correcto, según dice aquí, fueron 500 kilos de dinamita nada más. sí. Allá, Realmente aquí ya 10.000 kilos. allá el video que grabaron ¿Cómo lo las mandaste? cámaras, hay unas cámaras de seguridad que grabaron y hay otra cosa fue que todos los talibanes tenían alrededor de 6 cámaras alrededor de toda la base que iban a atacar para ellos filmar todo el acontecimiento y después se lo mandaron al Jazeera, que es como el RCN de Colombia o el canal Caracol de Colombia. Entonces, para ellos mismos darse publicidad. Y ahí se puede ver la intensidad y la potencia que tuvo esa, esa bomba, esa explosión. Yo tuve 2 efectos latigazos en el cuello. Me salvó que una pared que estaba detrás mío en ese momento que se derrumbó con la onda explosiva y, y puedo estar contando el cuento, pero el ataque fue muy duro. Yo iba hacia el DIFAC, que el DIFAC es el dining Facility,
que es donde uno almuerza, o donde la base, el comedor de la base militar, y alrededor de ellos es la parte social. Entonces está una peluquería, un café Green Beans, está Western Union, está el PX, que es la tienda de allá de la base. Entonces tú consigues desde un chicle hasta un MacBook bueno, ahí podemos ver, ese es el camión. El camión entra como en zigzag, acercándose a ¿Eso es las barricadas. sobre una vía que conduce a la entrada o es el tipo se metió No, por el se, potrero? me- se, me- se metió por Potrero, sí, correcto. Ahí Eh, podemos escuchar, ahí podemos escuchar, digamos, los tipos que están filmando y miren la reacción que tiene cuando la bomba explota. La felicidad se le siente en la voz. الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر Uy, ¡Boom! الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ahí, digamos, alcanza el helicóptero que yo volaba y ahí se ve la pista. La bomba explota a la izquierda de ese video. Si ven cómo tembló la tierra, la cámara estaba sobre un trípode y realmente tembló la tierra con la sacudida tan brava. bueno, entonces estos tipos llegan, dinamitan pues un lado de la explosión, un lado del muro, me dijiste que da como hacia el lugar donde se alimentan. ¿Cómo se llamaba eso? El DFAC, Dining Facility. Bueno, ¿tú qué tan cerca estabas de eso? Yo estaba a 150 metros de donde explotó la bomba porque yo iba a almorzar. Ese ataque fue a las 12:45 en punto de la tarde y, y, y los tipos ya tenían todo supremamente planeado, tenían planos de cómo era la base militar por dentro y sabían que ese era el sitio social de la base militar. Entonces, lastimosamente, pues hubo. ¿Colaban con ellos o qué? Claro, en esa van 14 talibanes armados hasta los dientes, los cuales se bajan y se tratan de meter por el orificio que dejó la bomba para poder matar lo que pudieran, lo que encontraran. Esa era la misión de ellos. Y pues todos van felices, me imagino que van de opio hasta aquí, y ellos van felices porque se van a convertir en mártires, porque pues el fanatismo de ellos con su religión los impulsa a que hagan este tipo de manifestaciones y de actos. Bueno, entonces estabas a 150 metros y te dirigías a almorzar, me dijiste. Claro, donde la bomba me toque en el DIFAC, pues me hubiera matado. Lastimosamente murieron aproximadamente 70 personas, entre militares y civiles, civiles contratistas que estaban en la base militar. Bueno, llévame a través del momento ese después, si no es problema. Te despiertas, estás yendo hacia el lugar de almuerzo, pero ¿qué pasa? ¿Te faltaba llegar o hiciste algo más antes? ¿O qué pasó? ¿Pasó el Ángel Salvador? ¿Por qué no estabas ahí almorzando? Es, es muy chistoso porque eh, tú te has visto de pronto esas películas de Destino Final, en donde la muerte persigue a las personas y causa situaciones para que realmente la persona pueda morir. Sí, A mí claro. me pasó exactamente al contrario. Eh, eh, yo, era el primer día de descanso que teníamos después de volar seguidos como 9 días y nos despertamos tarde. Yo iba con mi ingeniero de vuelo y nos fuimos, nos bañamos, nos organizamos y él me dice, vamos, ¿usted tiene ropa, capitán? ¿Usted tiene ropa para lavar? Le dije, sí, yo tengo. Entonces me dijo, bueno, llevémosla primero a la lavandería y después vamos a almorzar. Y yo le dije, listo, hagamos eso. Y nos desviamos totalmente. O sea, nosotros estábamos acá, el DIFAC quedaba acá y aquí quedaba la lavandería. Entonces prácticamente nos desviamos totalmente, dejamos la ropa y después cuando salimos en línea recta hacia el DIFAC, aquí en la mitad, en ese recorrido, nos metimos a un sitio que decía algo de juegos, gaming, no sé qué, y entonces entramos a mirar qué era, y entonces había mesas de billar y de billar pool y de ping pong, y habían Xbox,
Entonces yo le dije, hey, qué chévere, no conocía que esto quedaba acá. Y, y entonces afortunadamente, pues eso fue como lo que nos salvó, entre comillas, porque esas paredes que te digo que fue la que se derrumbó, que la onda explosiva la tumbó, pues fue la que nos salvó de que nos hubiera matado la misma onda explosiva. Pero donde hubiéramos salido un minuto antes o 30 segundos antes hacia el DIFAC, no estaría contando el cuento. Bueno, entonces te metes a ese lugar de los juegos y allá los agarra la explosión. Sí, correcto. Ok. ¿Y qué es la primera reacción? O sea, ya lo primero que uno asume, me imagino, es un atentado. O dijiste, no, se estalló algún tanque. ¿Cuál fue el primer pensamiento? Lo primero que pensé era que nos había caído un rocket encima del sitio donde estábamos, pero nunca pensé que realmente la magnitud del evento iba a ser o había sido tan grande. Pero esa es mi primera reacción y pensamiento. Obviamente, pues uno en el suelo, y es como en las películas, uno vuela, se cae al piso, abre los ojos, solamente escucha un pi, el pitido, ve solamente polvo, me traté de parar, pues de levantar y me caí, me traté de volver a levantar otra vez y otra vez me fui al suelo y ya es el ingeniero de vuelo el que me recoge y ya me levanta. Y bueno, te levantan de ahí y ¿para dónde te llevan o cómo es? Realmente de ahí salimos corriendo hacia un búnker que quedaba al frente porque la base está llena de búnkeres por todos lados que son hechos no son subterráneos, sino que son búnkeres creados por cosas de concreto. Ahí mismo nos metimos en uno de esos. Estando ahí en el búnker es cuando empieza el tiroteo porque ya los talibanes se estaban metiendo a la base, entonces ya las tropas americanas empiezan el despliegue y el repliegue ya con armamento y a enfrentarse a ellos. Y ahí ya llegan unos comandos, nos identifican y al principio hasta nos apuntaron y todo con las armas y entonces tocó sacar las identificaciones y decirle, mira, soy piloto de los dragones, porque así era como nos llamaban a nosotros, el call sign éramos Dragons. Entonces ahí ya nos identificaron y nos cogieron y nos llevaron hacia unos, unos cuartos de los mismos soldados, que esos cuartos sí tenían techo blindado. Entonces nos llevaron allá y allá estuvimos más o menos una hora mientras pasaba todo lo del ataque y toda la guerra interna que causó en la base. No, qué experiencia tan brava. ¿Y esa fue la primera vez que te trataron de, o sea, que casi mueres o ya habías tenido roces con la muerte antes? No, esa fue la primera inaugurada. Y después ya fueron también, pero todos fueron ataques con morteros, que cayó cerquita de la tienda o de la carpa donde vivíamos y destruyó la que quedaba, por ejemplo, al frente. Y otra de esas también iba caminando hacia el gimnasio o iba a salir hacia el gimnasio y cuando sonó la alarma, porque ya suenan unas alarmas, ellos tienen unos radares chiquiticos que sensan cuando hay cualquier movimiento parabólico, detectando precisamente los rockets y los RPGs. Y tú tienes, cuando suena una alarma, tú tienes entre 5 y 7 segundos para tirarte al suelo, taparte la cabeza o meterte en un búnker. Ese es el procedimiento. Entonces, un angelito, una voz ahí especial me dijo que ese día no fuera al gimnasio y cuando me estaba otra vez como quitándome y poniéndome la pantaloneta, relajándome, sonó la alarma, cayó el rocket y cuando fuimos a mirar, había caído en el gimnasio. Miércoles, hermano. Entonces esa también fue una salvada grande. Claro. ¿Murió gente en lo del gimnasio? No, afortunadamente no, creo que solamente fueron injuries, pero digamos las paredes del gimnasio quedaron completamente como un queso gruyere, con huequitos, huecotes, una cosa impresionante. Sí hubo heridos, pero afortunadamente no hubo bajas. De todas maneras, con un Y roto. ellos, y ellos siempre,
Y ellos siempre atacan mucho la parte activa social de las bases. Entonces, le apuntan al DIFAC, le apuntan al Western Union, le apuntan al Green Beans, que es un café, al gimnasio, todas las zonas donde saben que hay gente, ¿sí? Bueno, háblame un poquito de Afganistán, de su geografía, del país, más allá de la situación de los habitantes y todo lo demás. ¿Qué tal el país? Bueno, pues el país, se haz de cuenta como Kabul, que es la capital, es una ciudad caótica realmente. El tránsito en los carros y todo allá no se respeta nada, todo el mundo anda como quiere, se mete en contravía, se suben por los andenes, bueno, por ese lado. La ciudad cuenta con infraestructura muy pobre, realmente los edificios y las cosas eh, que están construidas bajo ingeniería y todo eso, fueron construcciones creadas por los rusos durante la invasión que ellos le hicieron a Afganistán. Y porque de resto estás de cuenta que tú estás viendo una película de Jesús Nazaret en, por allá en esa época donde las casas son de ladrillo quemado, tostado. Entonces, ellos se quedaron congelados en el tiempo, por decirlo así, en muchas zonas de la ciudad. Es muy poca la parte de la ciudad donde realmente tú ves un desarrollo de ingeniería civil eh, aceptable, por decirlo así. Geografía del país, ¿qué tal? Porque pues por lo que me he dado cuenta, entre afganis y pakistanis, fueron los de Pakistán los que les tocó más verde en cuanto a la repartición de tierra que a los afganis. Sí, es un país totalmente árido, todo es desierto, es montañoso, eh, pero eso sí, esos afganos son mejores agricultores del mundo, porque donde hay un charco de agua, alrededor está verde, y de hecho todas las frutas y todas las partes de los vegetales y todo que hay en esa zona son importadas de Afganistán. Afganistán es un país gran productor de fruta y vegetales. Entonces, por ese lado sí son unos magos en la parte de desarrollo de agricultura. Y yo decía que Afganistán era la antítesis de la naturaleza, porque en verano son fácilmente 45, 50 grados centígrados a la sombra, y en invierno tú todo lo que viste café, arenoso, de desierto, todo está cubierto por nieve, y la nieve te llega a la rodilla. Y yo alcancé a estar allá a -25, -27 grados centígrados. Entonces es una cosa loquísima, porque tú dices como que nieve en el desierto, y sí, nieve en el desierto. Y pensaría uno normalmente que pues cayendo tanta nieve durante la época de invierno, pues no sería tan árida la zona, porque uno dice, bueno, eso se descongela y algo debe absorber la tierra, algo debe pasar, pero impresionante eso. No, Sí, 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 en me verdad, llamaba mucho la sí atención es. que veía fotos de Afganistán. Tengo un hermano político, si se llama así, porque no me gusta la palabra hermanastro, que también estuvo allá volando muchos años y, y me mandaba unas fotos que yo sí decía, "Pero impresionante esto lleno de nieve", pero siempre me imaginé que era la parte con mayor elevación, que eran como las montañas, como alguna zona así, pero no que fuera como tan generalizado. Sí, es totalmente loco, es un loco allá, es una cosa loca. La gente también tiene un pensamiento, tú sabes que esa religión musulmana es bien, bien complicada con las mujeres, entonces sí tienen un modo de ver las cosas y de vivir un poco complicado para uno, pues que realmente tiene una libertad, tiene una democracia, tiene respeto por la cultura, por la gente. Allá no, allá a la mujer no la respetan, a las niñas tampoco. De hecho, me tocó cuando yo estaba allá un atentado talibán a un colegio de niñas que les envenenaron los tanques de agua y mataron como 60 niñas o 40, 50 niñas, no recuerdo bien, pero fue
por encima de 30 personas, de niñas, porque simplemente estaban estudiando y estaban recibiendo educación. Entonces es complicado. Lo que hacen el adoctrinamiento religioso y yo creo que de todo tipo. Ya Correcto. que conocemos un poco sobre el capitán Andrés Correa, vamos a tomar un pequeño breakcito y vamos a continuar porque se vienen temas muy interesantes. Vamos a ver qué opina un piloto, un Murdoch, Ujú. respecto a todos estos últimos acontecimientos, digamos, anunciados por el mismo Pentágono, no anunciados por ellos, pero sí como con el visto bueno de ellos, donde hemos visto lo que ahora están llamando UAPs, Unidentified Aerial Phenomena, o lo que se conocía hace muchos años como el UFO, Unidentified Flying Object. Ujú. Además, vamos a conocer un poco de eso y el trasfondo y, digamos, las creencias y las interpretaciones que hay alrededor de este fenómeno. No se muevan, ya regresamos. Amigos, si no lo han hecho, regálenme un like y suscríbanse. Está bueno. Bueno, y estamos de vuelta y en esta segunda parte vamos a tratar unos temas un poco más trascendentales, pues de un plano un poco extraño hace unos años, pero que hoy en día está muy en el mainstream, precisamente por los desarrollos que se han estado dando, las revelaciones que provienen de lo que llaman leaks dentro de las fuerzas militares de Estados Unidos y que en su mayoría, al menos esta tanda de lo que hemos visto, ha sido pues presenciada o reportada por pilotos pertenecientes a las fuerzas militares y por eso me parece muy interesante. Por supuesto estamos hablando del fenómeno de los UAPs o los UFOs o en español por sus siglas los ovnis, ¿no? No les han cambiado la sigla en español, ya deberían cambiárselo porque uno dice ovni y la gente pero resulta que, para ponerlos a ustedes en contexto, durante los últimos año y medio o 2 años ha habido una serie de videos cortos que primero fueron diseminados en las redes y se dudaba de su procedencia hasta que precisamente fue el mismísimo Pentágono el que dijo estas grabaciones son auténticas y sí corresponden a eventos que sucedieron o a pilotos durante su tiempo de funciones o alrededor de bases o portaaviones estadounidenses. Obviamente esto se refiere solamente a los de Estados Unidos. Sé que hay grabaciones y reportes de otros lugares del mundo, en particular en Rusia, pero la mayoría de esto nos muestra fenómenos, por llamarlos de alguna manera, unos objetos que son claramente visibles. Bueno, no son claramente visibles porque algunos son a través de filtros infrarrojos y de otros tipos que cargan estas aeronaves. Pero la particularidad es que en su mayoría hacen maniobras que no parecerían corresponder a ninguna aeronave que nosotros conozcamos ni a la tecnología que hemos podido desarrollar. Más aún, lo que llama la atención es que cuando los buscan en cámaras infrarrojas, por ejemplo, no les ven lo que se llaman exhaust plumes, o sea, chorros de exhausto, que normalmente lo tienen prácticamente todas las aeronaves cuando tienen un motor funcionando, tienen un exhausto por donde están liberando gases y calor. Ujú. ¿Cuál es tu percepción? Primero quiero preguntar lo siguiente, ¿alguna vez viste alguna cosa rara en el aire o todo muy normal? Nunca se me atravesó nada extraño. No, 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 realmente no, no he tenido la oportunidad de tener un evento así extraño cuando volaba, ¿no? Cuando estaba ahí ¿Conociste a alguien volando. que hubiera tenido algo así, que haya visto algo raro, luces, nada de eso? No, sabes que no, sabes que no. Dentro de mi núcleo de trabajo y de pilotos y esto, no, ninguno ha contado una experiencia extraña con algún objeto volador no identificado. Bueno, me imagino que viste algunos de esos videos, ¿no? De los que estamos mencionando. Claro, claro, claro que sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto, hermano, como piloto? Bueno, realmente esos videos han salido a la luz. Hay dos o tres que ya se volvieron muy famosos. El video del 2004 que lo captó un F-18 eh, con las cámaras FLIR y con toda la parte de, de enfocar el movimiento de un objeto
que como que la cámara se pega a ese objeto y lo sigue filmando hacia donde se mueva. Ese video, digamos, es supremamente interesante. Mm, pues primero la forma es como el platillo volador que en muchas partes pues se muestra, películas lo muestran, y todo eso, su forma es bien reconocida. Los movimientos que hace, realmente aerodinámicamente el humano no tiene ninguna máquina hasta el momento que sea capaz de desarrollar ese tipo de movimientos. Y lo otro es que de ahí, de ese tipo de movimientos, alcanza uno a ver que el objeto está como envuelto como si fuera una esfera, ¿sí? La cámara capta eso y eso quiere decir que el objeto realmente está dentro de un campo que lo está protegiendo. Ese es el video del que yo te hablo. Mira, si por ejemplo ahí tú ves que él está alrededor del objeto blanco, vemos como una parte oscura. Ahí esa parte quiere decir que el objeto realmente está generando su propia gravedad. Él no está volando con lo que normalmente se enfrenta una aeronave creada por el humano. Mira cómo va ¿Sí? girando. Correcto. Ahí, digamos, se ve que está haciendo un movimiento en el eje longitudinal y ahí tenemos otro. Mira, ahí llega y se mete en el agua, por ejemplo. Este es el que llaman el Go Fast, si no estoy mal. Y de hecho en la Es, grabación del hombre se pone alegre porque finalmente lo captura. ese es el que yo te decía, que la cámara lo capta y se queda enfocado en él. No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow. Sí, se escucha la felicidad de los que manejan la cámara. No, y es completamente extraño al menos verlos en la temperatura que no, o sea, no varían tanto como para decir esto es un motor prendido, esto es, por aquí está saliendo, aquí se está evacuando el calor, aquí se están evacuando los gases. No, realmente no se diferencia ni siquiera por dónde sale el cambio térmico a la atmósfera. O sea que realmente no está siendo impulsado por un motor a reacción, ni por una turbina, ni un turbohélice, ni nada por el estilo. Entonces, esa parte también sí es bien extraña. Ahora, los movimientos y los cambios en los giros en todo aparato que vuele tiene que ver con las fuerzas G, ya sean positivas o sean negativas. Entonces, ese tipo de movimientos es imposible que los realice hasta el caza de combate más avanzado hoy en día, sea chino, sea ruso o sea americano. No tenemos esa tecnología todavía. Es básicamente desafía la ley de lo que conocemos como la inercia. Eh, en aquí particularmente, pues obviamente no es que maestra de escuela vio una cosa rara en el cielo, tampoco es una persona que no está acostumbrada a ver cosas en el aire. Estos son tipos entrenados para identificar dónde hay un tráfico, dónde viene un enemigo, más o menos calcular sus movimientos y Correcto. imaginarse trayectorias para interceptarlo, para quedarle detrás, para todo lo demás. Eso es lo que más me llamó a mí la atención. La pregunta es, ¿qué significa, hermano, para... Si esto está sucediendo ahora, muy probablemente significa que de los miles de accounts que hay antes, miles de testimonios que hay desde hace décadas, al menos uno que otro debe tener algo así. Alguien vio algo que en realidad pasó y lo reportó. Muchos otros son gente queriendo ser famosa, gente metiendo cuento y etcétera. Pero hay unos poquitos en donde uno dice, bueno, algo tuvo que haber visto. ¿Qué significaría esto de comprobarse o de determinar pues que fuera real para el balance de poder dentro del planeta y pues para la manera de concebir el universo de los seres humanos?
Eso cambia totalmente la percepción, cambia totalmente la historia, cambia totalmente las religiones, la tecnología, todo. Esto es un pasar de hoja de este libro enorme llamado Humanidad, que no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿sí? Obviamente esto está pasando toda la vida, sino que simplemente antes no se tenían las tecnologías y no se tenían las posibilidades de obtener, por ejemplo, este tipo de imágenes y de videos, ¿sí? Ustedes saben que, digamos, la última tecnología que tiene el humano siempre es utilizado primero para la guerra antes de utilizarla para el beneficio de la humanidad. Entonces estamos viendo y estamos hablando de gente que tiene toda la tecnología nueva del mundo y que está hoy en día ya tomando un enfoque para mostrar una realidad que nunca se había visto antes. Y más, digamos algo de lo que me llamó a mí la atención porque me vi un par de los podcasts en los que participó el comandante David Fravor, que era uno que estaba, de hecho, en la misión que reconoció primero uno de los objetos que vimos en el primer video. El Commander David Fravor decía, esto pasó en el 2004. Si esto fueran rusos o chinos o de algún otro país que nosotros pues conociéramos, esta gente ya dominaría el mundo. Sí, claro. Porque evidentemente una aeronave que haga esas maniobras puede acabar con cualquier arsenal, con cualquier tipo de aeronaves que nosotros tengamos y que le pongamos, porque está rompiendo la ley de la inercia, puede girar prácticamente a 90 grados en un centímetro. Y además de eso, parece alcanzar primero altitudes que la mayoría de las aeronaves pues no logran, hasta donde se perciben pues los radares. Ratas de ascenso y de descenso impresionantes porque bajan, creo que era de 60.000 pies a 3.000 pies en menos de 30 segundos, en menos de 20 segundos, una cosa así. Además de eso, hay reportes de décadas atrás de personas también pertenecientes a fuerzas militares, no solamente en Estados Unidos, sino también en Rusia y en algunos otros lugares, que mencionan apariciones de estos objetos sobre sobre bases militares, sobre silos de armas nucleares, donde básicamente su tecnología quedó expuesta, porque quedaba Sí, inmediatamente. claro. Decían que incluso lograban encontrar que se metían hasta los códigos nucleares. O sea, una En la hackeada guerra, al aire. en la Guerra Fría hubo varios reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados sobre plataformas de lanzamientos nucleares en donde todo se enloqueció, todos los sistemas de lanzamiento se apagaron, no volvieron a prender, no pasó nada, que la misma gente que estaba ya operando los pudieran hacer. Entonces también eso es supremamente extraño, la capacidad que tienen para interceptar, ya sean frecuencias o ya sean códigos o algo que hace, o la misma electricidad, ¿sí? Que realmente tengan esa capacidad de con un botón utilizar un sistema de un SM, por ejemplo, que te afecta a ti una onda de radar o algo que realmente dejar de funcionar una cosa. Eso me parece maravilloso, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención, digamos, cuál será el objetivo. Porque, digamos, si esto, vamos a irnos a lo más extremo, ¿no? Digamos, esto es una civilización súper avanzada del otro lado de la galaxia que encontró la manera de lograr viajar más rápido que la velocidad de la luz, por ende pueden hacer saltos espaciotemporales y estos señores pueden ir y venir a su gusto. Yo como entre comillas escéptico y con ganas de creer también, digo, bueno, nosotros ya pusimos un par, si no son más, de rovers en Marte. Robots prácticamente con llanticas que van y van escarbando y van buscando, van mandando imágenes, muestras de lo que toman del suelo y lo demás. Y un helicóptero, ¿ya? Obvio. Y un helicóptero, ¿verdad? Ingenuity fue, Ingenuity. Impresionante, ¿no?
y volar en esa atmósfera que es muy liviana, de un reto impresionante. Impresionante, esos señores. Claro, es que imagínate que el rotor principal de ese helicóptero, eh, te pongo un ejemplo, el rotor principal o el único rotor pues, que tiene es coaxial porque tiene Sí, dos en el mismo eje, gira a la misma velocidad de un rotor de cola de un helicóptero. que es muchísimo más A rápido. la, claro, te hago un ejemplo. Por ejemplo, las RPMs de un rotor principal giran a 192 RPM, mientras el rotor de cola gira a 2300, 2400 RPM. Entonces la diferencia ahí, digamos, para que se pueda levantar en ese ambiente, cambia harto. Qué fuerte. Eso debe ser una obra impresionante. Primero, qué rico haber trabajado en ese proyecto. Hay una ingeniera colombiana que trabajó, pero en el brazo robótico, ¿no? Sí, sí. Y, y qué nota. Pero bueno, volviendo a esto, precisamente si nos vamos al extremo y viene siendo una civilización externa, digamos los guardianes, llamémoslos de alguna manera, no sé cómo se llamen, ¿cuál sería el objetivo de ellos venir a decir, como venir prácticamente a bajarle los calzones a a los superpoderes del planeta e irse? Yo opino, digamos, que eso es más que todo como lo que tú acabas de decir, como digamos esos guardianes que, digamos, están tratando de evitar una autodestrucción masiva de la civilización. Eh, en cualquier momento a un loco le da por hundir un botón rojo y empieza una cuenta regresiva y después con dos llaves se hacen así y salen 100 misiles nucleares a repartirse por el planeta Tierra. Entonces, eh, yo creo que de pronto esa viene siendo el objetivo de ellos, poder tener como darnos un poquito más de tiempo a que no nos desbatemos tan rápido. Hermano, digamos, este es uno de los videos que más me impresiona a mí, ¿no? Lo que estamos viendo es una pantalla de Eso es radar. un radar, el radar, sí. ¿Qué está sucediendo? Tú que entiendes más de radares que yo, al menos de lo que alcanzamos a ver aquí al principio. Bueno, ahí realmente se están mostrando por tamaño, se muestra lo que está reflectando las radiofrecuencias del radar. Si algo, por ejemplo, no sale en un radar es porque está por encima de la señal, de la capacidad de la señal, o porque está por debajo de esa señal. Pero todo lo que a ti te devuelva una onda, lo que cause reflexión de la onda de radar, se va a ver en esa pantalla. Y ojo que Ahí se ve que de un momento a otro se desaparecen. en el centro estamos viendo es un portaaviones. O sea, lo que estamos aquí en la mitad Ujú. viendo, esta parte de acá, viene siendo un portaaviones, pues El sobra la portaaviones. redundancia, pero pues de guerra, quizás de las máquinas más importantes en el Con toda arsenal, la tecnología del mundo. con toda la tecnología del mundo, encontrándose rodeado a veces por hasta 9 aeronaves, por llamarlas de alguna manera, que no se logran identificar, que no responden, que no tienen un call sign, que hacen maniobras ultra rápidas y que a la hora de la verdad desaparecen porque sí o porque no de un momento a otro. Ujú. Entonces, sí, yo creo que podría ser una cosa como diciéndoles, vea, esta es nuestra manera de decir venimos en paz. Podríamos acabarles todo lo que ustedes tienen como para defenderse, pero Y no ven, la sigan barrando, más bien. cójanla suavecito. Eso es algo muy llamativo. Ahora, de nuevo a las interpretaciones de lo que eso significa, porque todo esto es raya incluso en la religión, en el misticismo, en un montón de cosas extrañas, porque uno dice, bueno, vamos por la explicación más simple. ¿Cuál podría ser la más sencilla? Vendría siendo, son seres humanos que ya descubrieron cómo hacer este tipo de maniobras, que están empleándolas y que están viendo a ver cómo dentro de 20 años se vuelve de aplicación civil. Ujú. Podría ser. Sabemos que, digamos, el YouTube y o sea, muchos de los aviones antiguos, bueno, ya antiguos, ¿no? Pero de última tecnología que evadían radares, estaban siendo probados incluso en los 40 y en los 50 para después ser lanzados en los 70. El SR-71 Blackbird, que fue el primer avión que se utilizó para espiar junto con el U-2 a Rusia.
Esos dos fueron los que marcaron el hito de ser los aviones espías. Ahora, hay unos desarrollos científicos que han fortalecido, digamos, el debate. El principal es el descubrimiento o la detección directa por primera vez hace un par de años, si no estoy mal hace 3 años, de ondas gravitacionales. Si para las personas que no lo recuerdan mucho, se construyó un sistema bajo tierra llamado el LIGO, LIGO, y el sistema LIGO utiliza láseres en una distancia pues bastante amplia de kilómetros y es a 90 grados. Y lo que tiene es un láser, digamos, en el punto, en el vértice, y lo refleja en espejos que están en cada una de las puntas de la L, por llamarla así. Y van y vienen estos haces de luz. Y ellos teorizaron que si existían las ondas gravitacionales al mejor estilo que en el mar, por lo general viajan en una dirección o se emiten radialmente. Extensibles. Y dependiendo de dónde vengan con respecto a la L, pues entonces distorsionarían la distancia de uno de los brazos de la L y por ende la medición del tiempo de lo que se demoraba en ir y venir las de luz iba a variar con respecto el uno al otro, que estaban perfectamente sincronizados. Pero tenía que ser un evento supremamente masivo que generara ondas gravitacionales muy fuertes para que pudieran ser detectadas por estos instrumentos tan delicados. Y efectivamente ni siquiera lo habían terminado de organizar, apenas lo prendieron y lo dejaron, trabajaron unas horas, fue la primera detección. Y la primera detección fue tan rápido que ellos dijeron, ¿será que la embarramos? ¿Algo pasó? ¿Hay algo extraño? Y se dieron cuenta que efectivamente la onda, el decaimiento de la onda correspondía exactamente con lo que se teorizaba que se detectaría cuando dos agujeros negros colisionaran y tuvieran su respectiva explosión. Ahora, sabiendo que existen ondas gravitacionales ahora, más o menos para ponerlo en términos muy criollitos, es como cuando descubrimos el fotón y las ondas de luz. Abrimos un nuevo capítulo entero tanto en la exploración espacial como en las aplicaciones de esa tecnología de manera civil. De nuevo, estamos en los pañales de esta tecnología, pero significa que técnicamente si nosotros podemos interpretar ondas electromagnéticas como es la luz, la radio, que todas pertenecen a la misma onda electromagnética, técnicamente podríamos hacer cosas análogas a lo que hacemos con la luz a estas ondas gravitacionales. Y más allá, llevándolo unos cuantas décadas hacia el futuro, podríamos incluso llegar a manipular esas ondas como lo hicimos con las ondas electromagnéticas de la luz. Esto es digamos, el principal punto del cual se apoyan muchas personas creyentes de este movimiento o de estas tecnologías, de estos nuevos descubrimientos, por llamarlo así, para decir, es probable que sean civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros que hayan logrado generar como linternitas de luz, pero linternitas de gravedad, donde nosotros podamos prender y apagar la gravedad a nuestro gusto y manipularla. De hecho, ese es el principio que las, que las antiguas civilizaciones hablan de las construcciones de Stonehenge, de las pirámides, de los megalitos que se encuentran por todas partes, en la isla de Pascua, por ejemplo, ¿sí? Todas las historias verbales que se pasan culturalmente en el tiempo dicen eso. Cuando los moais, por ejemplo, en la isla de Pascua, el relato de los viejos y de los abuelos, dicen que los moais caminaron hasta su lugar donde, donde, donde estaban ahí ya quietos, pero ellos caminaron, ¿sí? Que el levantamiento de rocas donde nosotros con nuestra tecnología hoy en día no lo podemos hacer, rocas de 40, 50, 60 toneladas, y que no fue una, fueron cientos y cientos y cientos que se apilaron para formar una megaconstrucción. ¿Cómo? O sea, si hoy en día no se es posible.
Entonces, todas hablan de ese principio, digamos, de poder anular la gravedad en un punto dado y específico para poder levantar tantos pesos. Ahora, este contacto con estos tipos de tecnología, muy probablemente, según lo que se ve en el arte, según lo que se ve en descubrimientos arqueológicos y todo, es como tú lo mencionas, de hace miles de años hacia atrás. Y me encontré con una teoría muy llamativa que decía que muy probablemente los encuentros presenciales con estos personajes no se han reanudado sino hasta muy poco, pero que probablemente podamos ser como un viewpoint, un waypoint, perdón, en el cual de pronto ellos tengan una tecnología sumergida en algún lugar que simplemente está diseñada para que mediante inteligencia artificial cada año, cada 2 años algo salga a la superficie, pegue una revisada a ver qué está pasando, reporte hacia atrás y vuelve y se esconda. Esa es una posibilidad, pero entonces lo voy ligando a las creencias religiosas de todos esos pueblos, porque todos tienen alguna historia del origen, de la tierra, del universo, del hombre, de un montón de cosas. Y, y o sea, es una pregunta en la cual uno dice, bueno, ¿qué tal si estas personas estuvieran viendo estos objetos voladores y no supieran describirlos? Y lo único que pueden decir es, parecían fuego, para no decir era una luz, y de ahí para adelante todo lo que eso significa. Para eso yo sé que tú tienes una historial respecto a la interpretación de esas religiones y demás, porque durante un tiempo tuviste contacto con el grupo raeliano en particular de Colombia. ¿Es correcto? Sí, sí, correcto. Bueno, cuéntanos un poco de qué se trata esto, porque de nuevo, esto es algo que hace 10 años o hace 20 años parecía muy ajeno, extraño y parte de la ciencia ficción, pero en vista de lo que hemos estado viendo, uno dice, pues escuchemos todo. Claro. Pues a ver, yo siempre he sido muy científico desde chiquito. Siempre me han encantado mucho lo que es la historia, la filosofía, la ciencia como tal, que te enseña cosas nuevas. Y dentro de esa curiosidad, pues he estudiado muchos temas y he leído muchos temas, y entre ellos, digamos, la parte de los raelianos. Los raelianos es un movimiento creado por Jean-Claude Bourillon. Él es un francés que le tocó exiliarse a Canadá precisamente cuando sacó a la luz pública todo lo que le había pasado. Él tuvo un encuentro con un ser de otro planeta. eh, Se le apareció así, hablando a grosso modo, como un platillo volador, y bajó un ser bajito. Dice él que tenía 1,50 m, no medía más de 1,60 m, con una cabellera larga, y le dijo: Jean-Claude Bourillon, usted ha sido escogido por nosotros para ser el último de los mesías. Nosotros, a través de la historia, hemos mandado y hemos creado mesías para que cumplan una misión y lleven un mensaje a la civilización humana. Eh, Nosotros somos humanos como ustedes, pero tenemos miles y miles de años de avances tecnológicos, y ustedes nos tomaron por dioses, simplemente porque aún no entienden muchas cosas, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco, el tipo, bueno, este personaje le cuenta una cantidad de cosas a Jean-Claude Barillon, después se habla de Rael. Así fue el nombre que ellos le dijeron con el que se identificara Rael. Y este movimiento en donde siempre se habla de que la vida en el planeta Tierra fue creada por seres extraterrestres, pero que nosotros confundimos por dioses. Todas las civilizaciones en el planeta Tierra que han dejado su historia grabada en piedra, en dibujos,
en cosas reales que se pueden ver y se pueden palpar, todas han dicho lo mismo, que alguien del cielo bajó a la tierra, les brindó conocimiento, les enseñó música, matemática, les enseñó eh, cosas de sanación, de medicina, se montó en un artefacto, juró que algún día iba a volver y regresó al cielo. Todas, todas las civilizaciones del mundo, la egipcia, la maya, la azteca, la hindú, la china, todas han dicho lo mismo, ¿sí? Ahora, lo que tú decías ahora es totalmente cierto. A través de la historia, el humano trata de explicar y de contar algo de lo cual no entiende. Entonces, el humano tiene una forma de aprender que es asociación. Cuando usted ve algo, usted dice, ¿eso a qué se me parece? ¿Sí? Esa es la forma de cómo uno aprende desde el principio. Entonces, cuando usted mira en el cielo algo que es esa vaina, ¿a qué se me parece? Y cuando usted empieza, digamos, a tratar de asimilarlo con lo que tiene y con lo que culturalmente lo rodea y con lo que tecnológicamente lo rodea y con lo que de vocabulario también lo rodea. Entonces, mire que todos los textos son analogías, los textos antiguos, o grandes escudos de acero que danzaban sobre nuestras cabezas, ¿sí? O carruajes que vuelan sin caballos. Entonces, claro, para ellos es un medio de transporte, pero en ese momento no tienen cómo explicarlo o su vocabulario es muy limitado para saber cómo tratar de explicarlo. Bien, entonces, digamos, basándonos en todo esto, los raelianos hablan de eso, hablan de que todo en el planeta Tierra fue creada como una gran ecosfera desde el nacimiento de Pangea por medio de bombardeos atómicos para poder crear los primeros continentes y a través de la modificación del ADN, así como hablan los sumerios, por ejemplo, que los sumerios hablan de que ellos crearon al humano como un esclavo para poder sacar oro de la tierra y ahí ya se partió un poco la torta. Ya Vienen el siendo los mismos humano, Anunnaki. correcto, los Anunnakis de los sumerios. Entonces, todas estas enseñanzas que todas las civilizaciones hablan, eh, todas convergen en lo mismo. Entonces, los raelianos son muy apegados, digamos, a ese tipo de seguir contando, por decirlo así, una historia que ha sido oculta o que ha sido eh, congelada en el tiempo, porque son temas que son muy difíciles de debatir. No se puede debatir con gente que sea fanática o que tengan siempre algo de religiones muy apegados, porque son temas que siempre van a chocar. Entonces, sí, esa parte de la información de cómo es interpretada, pues siempre va a ser un choque cultural muy grande. Entonces los raelianos se basan en eso, se basan en que en el amor, se basan en la libertad, se basan en que dejemos de estar con los ojos así, solamente mirando hacia el frente, como a los caballitos, sino que abran la visión, que tengan una perspectiva diferente y volver a retomar toda esa información que se ha perdido o que han ocultado, ¿sí? Porque pues lastimosamente eso han hecho las religiones. Ok, y bueno, ¿cómo llegaste tú a a ese movimiento? Leyendo, me leí más o menos unos 6 libros de ellos, precisamente como por esa curiosidad de decir, wow, es la primera vez que me encuentro con estos temas que siempre me han llamado la atención. eh, vamos más allá, ¿sí? Miremos qué dice este libro, miremos qué dice este personaje, por qué lo dice. Entonces me empecé a involucrar por ese lado y sí, realmente
Después ya me gustaron muchos de los temas que tocaban ahí, le encontré mucha lógica a las cosas de las que hablaban ahí. Y entonces ya después me conocí, fue con ellos y empecé ya a tener como un intercambio realmente con lo que la gente hacía. O sea, Simplemente ¿llegaste a la comunidad aquí en Colombia o entraste en contacto con alguien de esa comunidad en algún otro lugar del mundo? no, 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 aquí en Colombia. Recuerdo que fui como a dos encuentros internacionales y vino gente de Canadá, de Francia, de Perú, de aquí de Colombia. eh, entonces, pues fue algo chévere y, y todos tienen como ese pensamiento de curiosidad y de ir más allá eh, de lo que siempre, con lo que hemos crecido, ¿sí? Con la información que hemos crecido. Entonces, por eso me gustó tanto. Eh, Mucha gente habla de que ellos son una secta o de que son un culto o no sé qué. Yo los vi como realmente como un movimiento revolucionario, por decirlo así, de esos temas. Eh, y por eso fue como que me llamó la atención. O sea, nunca fui parte de ellos como tal, ni nada, pero simplemente el hecho, digamos, de haber conocido esa parte cultural de ellos, esa parte de la información que manejan y de cómo interpretan esa información, me pareció muy chévere y eso lo nutría a uno eh, como cultura y como persona. ¿Cómo es? Yo recuerdo algo que leí alguna vez sobre la iniciación digamos, en estos encuentros. Incluían algo que, si no estoy mal, se llama el acto de apostasía. ¿Es correcto? El acta de apostatar, sí. Eso. Aposta- ¿Cómo apos- es eso? ¿Qué es eso? Apostatar es renunciar a una religión. Pero Entonces, me cuando refiero a que tú, cómo es la mecánica o qué lo hacen, o es simplemente un papel que firman, o cómo es. sí, eso es simplemente un acta que se redacta diciendo que uno quiere, que uno ya no quiere seguir perteneciendo a una religión, sea la que sea, ¿sí? Porque, digamos, ya se tiene un nivel de criterio propio que, que le da los argumentos necesarios para tomar la decisión de no seguir perteneciendo a la religión a la cual fue inducida por sus padres, ¿sí? Porque pues estamos en una sociedad en donde realmente las religiones son impuestas, mas no son enseñadas ni le dan la oportunidad a la persona de que tome esa responsabilidad de pertenecer a algo. La Biblia, por ejemplo, siempre se habla de que nunca se bautizaba una persona menor de 18 años, precisamente por eso, para que la responsabilidad y la decisión fuera realmente propia de esa persona, no fuera nada impuesto. Ok. Y digamos dentro de las costumbres o creencias que son distintas dentro del movimiento rebeliano a lo que es, digamos, las creencias tradicionales en religiones. ¿Cuáles son de las más llamativas que recuerdes? Algunas cosas que se permitieran que en otros Mm, lugares no, o... Ellos, no, ellos, digamos, son muy allegados a la parte espiritual. Entonces hacen mucha meditación, tienen algo muy parecido, digamos, al budismo, ¿sí? A la parte de cómo interpretan ellos la energía del cuerpo, la parte de sanación, la parte de conexión con la naturaleza, la conexión con el mundo exterior, hacia las estrellas, esa parte la manejan mucho ellos. La parte de la sexualidad también son muy abiertos a ella, a que, a que eh, el humano sea feliz en en todo su esplendor. Entonces, por ese lado son muy abiertos a la sexualidad. Hacen ayunos, toman mucha agua. eh, Perdón, yo interrumpo ahí una pregunta. Cuando hablas de lo de la sexualidad, y me refiero en estos encuentros internacionales que se armaban las parrandas, o cómo era la cosa, o es algo ajeno a eso. no, 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 no. No, lo que ellos enseñan eh,
enseñan a que las personas sean libres en sus determinaciones. Entonces, pues están de acuerdo con el homosexualismo, con el poliamor, Ah, con X, Y, Z, eh, temas tabúes, por ejemplo, que la sociedad maneja, ¿sí? ok. Ellos se enfocan es en la decisión personal y de que cada uno sea feliz haciendo lo que le da felicidad, ¿cierto? Entonces no tienen esas limitantes socioculturales que las religiones imponen o que la sociedad impone, ¿cierto? Entonces a eso es lo que ellos se refieren y eso es lo que ellos también tratan de enseñar a la gente, de que se quiten esos tabúes y esas vainas que la sociedad les pone frente a los ojos y que sean felices realmente con lo que quieran ser felices. Esa es una muy buena filosofía. Me parece que me recoge lo más valioso de muchas otras percepciones espirituales en el mundo. Y es llamativo el hecho de que, digamos, haga una unión entre lo que han sido creencias milenarias con lo que vienen siendo los descubrimientos modernos y lo que es plausible y posible, dada nuestra ubicación en el universo, lo grande que es, lo numeroso de las estrellas, y más que todo que hemos descubierto durante los últimos 20 años que pues prácticamente cada estrella en la galaxia al menos que habitamos tiene al menos un planeta, pero el promedio se cree que pueden tener entre 5 y 9. Correcto. Entonces, pues es apenas lógico deducir que si nosotros que somos unos micos territoriales violentos, hemos logrado tener este sistema en el cual nos hablamos remotamente, nos vemos remotamente, pues es apenas lógico inferir que dentro de unos 100, 200 años nuestra tecnología haya avanzado lo suficiente como para Es permitirnos que de pronto explorar el universo. es increíble, o sea, la diferencia entre el genoma humano y el genoma del chimpancé es un 2%. Si ese 2% somos capaces de construir aviones, naves espaciales, internet, teléfonos celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínese una diferencia de un 50% frente a otro ADN de otra civilización, por ejemplo. O sea, si en 100 años que llevamos de la aviación fuimos capaces de hacer vuelos supersónicos, En Marte. de llegar hasta Marte en solo 100 años de aviación, 102 años de aviación. Entonces, imagínate, ¿sí? Si en el celular que uno tiene en el bolsillo hoy en día tiene más tecnología y más capacidad que lo que tenía el Eagle que aterrizó en la Luna. Es verdad. Entonces, eso es increíble. O sea, si los chimpancés son capaces de identificar figuritas, colores y de apilar cajas con un 2% de diferencia, nosotros estamos totalmente en otra dimensión. A mí me llamaría mucho la atención que, yo sé que no nos va a tocar esto, pero que qué tal que nosotros finalmente, bueno, aparecieron estos tipos, llegaron a Washington, se bajaron, hablaron con todo el mundo, dieron una rueda de prensa, venimos en paz, todo el cuento, bienvenidos, lo que pasa es que ustedes ya se graduaron como de adultos, como civilización, y pues queríamos contarles que en la luna tenemos bases, en tal otro lado, de todos los lugares, pero estamos escondidos para que ustedes no se dieran cuenta y no se enloquecieran. Y nada raro. Sí, nada raro. Yo recuerdo que el primer evento al que fui, en, yo en ese momento estaba viviendo en Bogotá, tenía como unos 7 años, me acuerdo. Y fue a una conferencia que dio creo que era peruano, Sixto Paz. Y este hombre era uno de esos que decía que tenía encuentros con extraterrestres, que se lo habían llevado a yo no sé dónde y tal otra cosa. Y él mencionaba, recuerdo tanto, que por eso fue que me memoricé las lunas de Júpiter, que el man decía que tenían una base subacuática en Ganímedes. Y no recuerdo bien si era Ganímedes o Europa, pero estoy inclinado a pensar que era Ganímedes. Y mencionaba cosas que son muy llamativas en cuanto a este mensaje que es
repetido, digamos, en muchos de esos testimonios de encuentros, y es el peligro de la tecnología. Lo cual es muy llamativo porque, digamos, hace poco, leyendo sobre este tema un poco y viendo videos y archivos históricos, hay un par de encuentros interesantes y en su mayoría, digamos, dos en particular se presentaron en escuelas, tres, perdón, en escuelas donde hay niños, que hay objetos no identificados alrededor, aterrizan, en particular uno en África, no recuerdo el país exacto, puedo pensar que es Angola, es uno de estos, o Zambia, y, y lo que mencionaban, digamos, los niños, porque salieron, fue en hora de descanso y todos los niños se fueron a ver qué era lo que había aterrizado y muchos volvieron aterrorizados, otros volvieron más tranquilos y todo, pero todos estaban aglomerados en un sitio. Y cuando llegaron los adultos como a preguntar qué había pasado, ya bueno, habían unos profesores que vieron el objeto y todo lo demás, pero los que tuvieron contacto con la entidad que se bajó de la nave, según ellos, eran niños que oscilaban entre los 7 y los 14 años. Y decían que en particular ellos no escucharon que les hablara directamente, sino que escucharon como telepáticamente, por decirlo de alguna manera, en sus cabezas sentían que esta entidad les estaba hablando y que primero que todo tranquilo, que no representaba un peligro para ellos. Pero lo más llamativo era que decía que el mensaje que traía era que tuvieran cuidado con la tecnología. Muy interesante viniendo de un tipo que se baja de un aparato tecnológico que atraviesa el universo a decirle a todo el mundo que mucho cuidado con la tecnología. Entonces, pues eso es muy llamativo en el sentido de que pues se está desarrollando la inteligencia artificial ahorita. Claro. Y no solamente esto, a la par se está dando el desarrollo de robots como lo que hacen en Boston Dynamics, que son unos robots que uno los ve y uno dice, Terminator. Pues Sí, total. Terminator en perro, Terminator en persona, Terminator, Robocop y Terminator. Y sí es un poco aterrador. O sea, estamos a nada de Matrix. Para eso me baso en que recuerdo que hace unos años, si no estoy mal, Google hizo un experimento con inteligencia artificial y era que ellos crearon un perfil, un bot, una persona falsa dentro de una red social y estaba programada esta inteligencia para aprender de lo que veía y escuchaba de los demás, de lo que leía alrededor suyo. Entonces él iba formando su manera de decir las cosas, de hablar, qué decir, cómo decirlo, para parecer más humano cada vez. Y tuvieron que apagarla a las pocas horas, creo que 8 horas, porque se volvió ultraviolento, discriminatorio, racista, de todo. O sea, era aterradora porque ya empezó a Todo lo insultar a malo. la gente. Claro, empezó a insultar a la gente y amenazarlos de muerte, un montón de cosas terribles. Eso fue hace unos años, entonces yo digo, bueno, de pronto arreglaron ese bug, pero pues siempre está ese peligro. Claro, claro. ¿Cómo La lo ves tecnología. tú? Porque eso, digamos, cabe un poco dentro del diseño industrial, me imagino. La manera todo lo que sucede alrededor de la construcción del diseño de estas cosas y primero pues para que sean autónomos y no solamente eso, están desarrollando un sistema para que se reparen solos. Ujú. ¿Cuál es el pronóstico respecto a eso? Lo que pasa con con la inteligencia artificial es que para mí deberían es tratar de que sea algo enfocado a lo bueno, ¿sí? Precisamente para que no pase eso. O sea, sí, darle como como un poco de crearle un poco de criterio a esa inteligencia para que siempre tenga tendencia es de absorber las cosas buenas que ve y no lo malo. Bien, porque si si se va hacia el lado malo, grave, grave porque se vuelve un hacker y el hacker fácilmente puede entrar en un sistema de seguridad y activar cosas que no queremos que active, ¿sí? O construir, hacer que se construyan robots, pero enfocados hacia algo malo, lastimosamente. Lo que yo te dije ahora, esta humanidad siempre utiliza los últimos avances tecnológicos es para la guerra, no para el bien común. Entonces,
eso me parece de pronto algo muy triste, que llegue a pasar algo con respecto a lo malo y no hacia lo bueno. En vez, digamos, de juntar poderes, información y todo para darle respuesta, no sé, a una vacuna contra el cáncer o contra el SIDA Es o muy complicado. El Alzheimer o algo así, o para crear objetos y diseñar nuevos inventos que mejoren la calidad de vida del humano, ¿sí? Prótesis, eh, no sé, la parte de generar inteligencia en una persona que no, que tiene problemas de inteligencia. A eso me refiero. Esa sería como, como la parte bonita de la inteligencia artificial y no la peligrosa. Ven, de hecho, aquí leyendo noticia de julio del 2017, también otro experimento de Facebook con inteligencia artificial, y generaron robots pues en la red, o sea, bots, y los tuvieron que apagar porque después de un rato empezaron a comunicarse en su propio lenguaje entre ellos. Imagínate, nada más. No, aterradorcísimo, hermano. ¿Qué tal que...? Mm. Pues es que el problema ahí está en quién decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque es que durante muchos gobiernos, dictaduras y demás, cada quien, o sea, el que está en el poder determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Mira lo que ha pasado, digamos, precisamente con Facebook. Y esto es del 2017, o sea, hace 4 años, donde ellos ya estaban haciendo experimentos con inteligencia artificial y con bots. Pero entonces, esta gente tiene el poder literalmente de manipular todo lo que la gente piensa, escuche y creer que, vea, todo el mundo está hablando de tal cosa y resulta que todo el mundo pueden ser Claro, 700 bots. claro, claro, total. Es que los medios y la información mal utilizada es peligrosísima. Por eso cuando un noticiero está comprado, cuando los medios de comunicación están comprados, se vuelven tan peligrosos porque la gente les cree. Qué angustia, y más que todo en estas épocas tan convulsas, hermano, en Latinoamérica y el mundo. Yo creo que es como el equivalente de la primavera árabe que hubo hace 8 o 9 años, pero primavera latinoamericana. Es muy raro porque, Está porque complicado. está muy bravo todo, hermano. Impresionante porque no hay una fuente confiable de toda la información y pues es imposible que la haya. Entonces estamos a la merced de lo que cada quien nos diga y lo que cada quien quiera creer. Es impresionante, es impresionante. No, No sé qué claro. vaya, no sé qué vaya a suceder, no sé si en algún momento vayamos a ver, no sé, un conflicto entre un país y una corporación, conflicto abierto. Hemos visto como chispazos de eso, lo que pasó durante la época Trump con Huawei y demás, pero no llegando a confrontación bélica. ¿Quién nos dice que dentro de 20 años, no sé, Facebook no va a tener un ejército privado? O sea, Nada esas raro. cosas son nada raro y aterradorcísimo, porque es como una nueva realeza, porque a ellos nadie los elige. Se autoeligen, sí. De hecho, me pareció interesante que leí en estos días que Jeff Bezos va a ir al espacio, ¿viste eso? Sí. Qué nota, imagínese uno decir, primero, ese man debe ser más geek que nosotros dos juntos. Y el tipo de decir, me voy a volver el hombre más rico del mundo para poderme pagar mi propio cohete para irme al espacio. Imagínate eso. Qué bueno, qué rico. Y la ex esposa ya, porque leí que pues durante su divorcio se convirtió en la mujer más rica de la historia. O sea, más rica que Cleopatra en su En cúspide. su tiempo, sí. Imagínate. Y yo nunca la vi a ella trabajando en la oficina de Amazon, así que no diga. La mujer más rica de la historia. Impresionante, hermano. Pero bueno, Haciendo bien. algo estuvo haciendo bien, sí, claro, pues normal, pero impresionante. Hombre, Capitán Andrés Correa, muchísimas gracias, hermano, por haber compartido este rato con nosotros. La pasamos muy bueno y cuando digo nosotros son todos los que están allá viéndonos y conmigo. Em, gracias, Con hermano, mucho muy gusto, enriquecedora la acá, qué charla. rico. Espero que nos podamos reunir pronto cuando pase este virus, porque todavía a la época del momento de grabación de este Ancast, todavía estamos enfrentando lo que es la segunda parte de la pandemia, o el segundo año pues de la pandemia del COVID-19. Andrés, hermano,
Un abrazo muy grande, esperarnos pronto y gracias. Vale, muchísimas gracias a ti, un abrazo hermano, se le recuerda mucho y a todos los que nos escucharon y nos vieron por acá. Que Tírame estén las muy bien, redes muchas sociales por si gracias. alguien te quiere seguir, alguien quiere conocer algo más sobre vos. Instagram, Ancoji, Ancoge con G. con G. Listo. Ahí pueden ver. Ahí hay unas dos, tres foticos ahí, pero bueno. No importa. Hay de todas maneras gente que dice, quiero seguir a este capitán. Entonces, un abrazo, Andrés. Chao, Anca, gracias, nos vemos.